Muchas gracias por su invitación. Buenos días al público. Bueno, profesor, no se conoce en detalle la reforma tributaria, pero sí algunos lineamientos generales de una imposición de nuevos tributos en estas circunstancias de la vida nacional. Eso tiene unos impactos económicos y una significación que queremos que usted destaque ante nuestros oyentes. ¿Qué es de prever con esa reforma tributaria, profesor Calderón? Sí, señor. Pues como dice usted, no se conoce mucho sobre la reforma. Desafortunadamente no ha habido una amplia socialización, pero es que parece que tampoco hay unas propuestas que sean definitivas. Pero yo pienso que hay que destacar tres cosas. La primera y la más importante es que esta sí tiende a ser una reforma estructural. Se ha dicho pues que cada reforma es como un remiendo, es como un arreglo por aquí, otro por allá, y al final termina todo el mundo metiéndole la mano, los congresistas sobre todo que empiezan a atender los intereses de sus electores y de muchos grupos de presión. Entonces, lo primero es que es estructural. Lo segundo es que parecería que por fin hay una disposición a que las personas naturales paguen impuestos. Tal vez suene exagerado decirlo así, pero en Colombia las personas naturales no pagan impuestos. Y es más, está demostrado que a mayores ingresos, menos impuestos de las personas naturales. Por supuesto que no desde el punto de vista del monto total que pagan, sino de la relación entre el impuesto y sus verdaderos ingresos. Y ya hablamos de eso. Y lo tercero es que hay un elemento social fundamental que posiblemente haga que siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, y eso se ha vuelto pues una frase de cajón, pero es la realidad. Aquí el famoso coeficiente de Gini es el tercero más alto del mundo, después del gasto público y después de la política fiscal. Hay otros países que tienen la misma inequidad antes de que intervenga la política fiscal, que es un instrumento que está hecho precisamente para aliviar las necesidades y los problemas de los estratos de menores ingresos, y aquí ya se está hablando de tener un ingreso básico, de incrementar el IVA, pero de devolver el IVA a la mayor parte de la población que va a ser afectada por ese impuesto. Entonces, hay elementos fundamentales y ojalá que eso, que hasta ahora son expectativas, se cumpla y que no terminen los ROIs y los demagogos y los populistas metiéndole la mano para terminar sacando algo muy diferente a lo que se está proponiendo. Bueno, profesor, y desde el punto de vista macroeconómico, ¿cómo ve usted las cosas? Porque eh, enseñan los maestros de economía que uno de los elementos más socorridos para un proceso de reactivación es la reducción de la carga tributaria. Y aquí estamos en plena recesión económica, con una reactivación que nos llega. Enero fue el olvido y va a aumentar ese fenómeno. Lo primero que yo diría es que el efecto macroeconómico de no hacer la reforma tributaria, el costo de no hacer, que es el que nunca medimos, pero el que siempre terminamos asumiendo, es un desastre. No cuadrar las finanzas públicas cuando tenemos un incendio gigantesco en el sector externo es la receta perfecta para una crisis y para que haya una recesión mucho más profunda. Y lo peor, con un ajuste cambiario que el país no aguantaría, sobre todo con el país no produciendo nada e importando todo. Entonces, lo primero que digo es el efecto macroeconómico de no hacer la reforma tributaria es peor que el efecto macroeconómico de sí hacerla. Lo segundo que hay que aclarar, el impuesto de renta, que es la base fundamental
de esta reforma, porque de ahí va a venir básicamente el 60 o 65% del efecto, empieza a aplicar a aplicarse en 2022, porque es que acuérdense que en materia de impuestos usted no legisla retroactivamente, y cuando usted hace modificaciones al impuesto de renta, esas modificaciones entran a regir en el año fiscal siguiente. Entonces es la primera aclaración. La segunda, el IVA. De ahí va a venir también otra gran tajada. El IVA empieza a operar inmediatamente, y lo que se busca con el IVA, yo pensaría que no es tan problemático, porque uno de los ejes centrales es disminuir o eliminar las exenciones que hay al IVA en muchísimos productos y en muchísimos servicios que no deberían estar en esa lista. Si usted examina detalladamente el estatuto tributario, y ahora hablamos, si hay tiempo, del estatuto tributario, que es un laberinto que permite todo tipo de trampas, y están los bienes que no causan el impuesto al valor agregado. Y pues ahí, claro, la mayor parte es la de los alimentos, de la canasta familiar, que tanto se habla, pues que ponerles IVA a esos productos sería grave para la población de menores ingresos. Pero hay otros, como algunas maquinarias, por ejemplo, los motores fuera de borda. Entonces resulta que usted en Colombia puede comprar un yate sin IVA, que porque el motor está fuera de borda, si logra que se lo pongan afuera. Y hay muchísimos productos que hay que examinar. Están hablando que de las nueces y otras cosas, pero hay una larga lista de bienes que sí hay que examinar, porque son bienes que no adquieren los estratos de menores ingresos y que están beneficiando a los de más altos ingresos. Y hay otro gran rubro compuesto por otros 100 artículos que pagan un IVA de 5%, y también ahí hay una larga lista de bienes que deberían tener un IVA de tarifa plena. Entonces, al IVA hay que reformarlo ya, y el IVA tiene la desventaja de ser un impuesto indirecto, es decir, que todo el mundo lo tiene que pagar por igual, sin consideración por su nivel de ingreso, pero administrativamente es más fácil de controlar su evasión, y su recaudo es mucho más sencillo. Mire, desde el punto de vista de impuestos le voy a dar algunos datos que nos está dando la DIAN, y por eso también es urgente tapar este hueco. El recaudo total de la DIAN en 2019 fue 157 billones de pesos, y el recaudo total en 2020 fue 146 billones. El recaudo cayó 7% como efecto, por supuesto, que del freno de la actividad económica y de la recesión, y eso es grave porque el presupuesto de 2020 quedó muy desfinanciado, y a eso se obedeció el mayor endeudamiento. Y nosotros dependemos básicamente de dos impuestos, del IVA y de la renta. Y ahí es donde hay que atacar. El impuesto de renta tuvo una caída de 2%, inferior a la caída de la economía, afortunadamente, pero el IVA tuvo un derrumbe del 11%, y el IVA representa una tercera, un poco más de una cuarta parte del recaudo. Entonces sí, hay que entrar a examinar todos los impuestos, y esperemos que el gobierno traiga unas propuestas que hagan que las finanzas públicas puedan contar con mayores recaudos tributarios. Mire, el presupuesto nacional, que vale este año 320 billones de pesos, únicamente está presupuestado que los impuestos financien la mitad, y todo lo demás va a ser endeudamiento y venta de empresas del Estado, y cuadrar las cuentas pues a las malas. Cuadrar las cuentas a las malas. Sí, señor. ¿Tendremos el ambiente político adecuado para una reforma tan ambiciosa como la que usted nos menciona?
¿O nos limitaremos simplemente a poner unos gravámenes adicionales o a aumentar el valor de gravámenes que se estén cobrando? ¿O podremos hacer una reforma estructural en estas circunstancias, profesor? Pues mire, estamos en vísperas de elecciones y además, desafortunadamente, el Congreso, que es por donde pasa la reforma, pues tiene en sus manos esto y de ellos depende que haya un ajuste macroeconómico. Esto no es solo un ajuste a las finanzas públicas, esto es un ajuste a toda la macroeconomía. Le repito, el costo macroeconómico de no hacer la reforma es mucho más alto que el costo de hacer la reforma. A mí lo que me preocupa es que por fin hay una propuesta para reducir las exenciones, para reducir las deducciones, para evitar que algunas personas que tienen una renta muy alta sigan atrincheradas en un estatuto tributario que les permite todo tipo de cosas. Y aquí, pues, los congresistas son unos grandes favorecidos porque ellos también son parte de un grupo muy privilegiado que es el de los mayores ingresos del país. Yo le voy a dar a usted un solo ejemplo que le preparé para que entienda por qué yo digo que en Colombia las personas naturales no pagan impuestos, ¿no? Resulta que en 2015, aquí lo tengo en la mano, le voy a contar y le voy a comparar con otros políticos del mundo. Tengo la declaración de renta del ex primer ministro inglés, David Cameron, quien en el año 2015, y traigo 2015 porque lo voy a comparar con otro colombiano en el mismo año, en 2015 tuvo unos ingresos totales por 200.000 libras, que al tipo de cambio de ese momento eran unos 848 millones de pesos. Y usted mira la declaración de renta y en el sistema inglés no hay ninguna deducción y no hay ninguna reducción, punto. Eso es sin anestesia. Usted tiene un ingreso y si usted es de los que más ganan, usted tiene que pagar no solo más impuestos porque gana más, sino porque la tarifa del impuesto de renta es más alta y es progresiva. Y el señor pagó 75.898 libras, es decir, el equivalente en ese momento a 321 millones de pesos, una tarifa de 37.9% sobre el impuesto de renta, como la que pagan en todos los países desarrollados. Bueno, en ese mismo año, el jefe de gobierno de Colombia, el señor Santos, declaró unos ingresos de 578 millones de pesos y terminó pagando, después de deducciones, de reducciones, de perdones, que la pensión y que el componente laboral y que no sé qué, pagó 122 millones de pesos, es decir, pagó una tarifa de 21.1%. Pero mire una cosa, cuando usted tiene en cuenta la paridad de poder adquisitivo, el señor Santos, esos 578 millones de pesos equivalían a que en el Reino Unido, según los índices de poder adquisitivo del Banco Mundial, hubiera ganado 1.310 millones de pesos y que hubiera pagado una tarifa de 21.1%. Eso en ningún país europeo se lo entienden. Eso es lo que lleva a la desigualdad y eso lleva a otras cosas como que Colombia no sea un país competitivo. Porque eso es lo que ocasiona el descuadre de las finanzas públicas. El último reporte del Foro Económico Mundial sobre la competitividad demuestra que mientras más desigual el país, menos competitivo es el país, y punto. Entonces también hay que entrar a discutir otros temas que no solo son fiscales, sino que también son económicos, que impactan a toda la sociedad y a toda la economía. Y aquí en Colombia hay que voltear las cartas. Hay que reducir las tarifas y hay que aliviar a las empresas para reanimar a la economía, que es lo que más nos preocupa, para generar empleo, y hay que gravar más a las personas
y hay que perseguir a los que no pagan impuestos para que haya más formalidad. Hay que generar un círculo virtuoso a través de la política fiscal. Bueno, ambicioso programa, ¿no, profesor? A mí me parece que sí, pero es que fíjese que siempre que hay una reforma tributaria, de lo único que se habla es, ay, que si subimos o bajamos un puntico el 4 por mil, que si subimos o bajamos un poquito el impuesto de renta. En cambio aquí me parece, le insisto, que por fin hay una discusión a los temas de fondo de los problemas de la política fiscal, que además incluyen el gasto, porque ya nos anunciaron que sí, que va a haber austeridad, y ojalá eso sea cierto, porque también hay que aplicar unos recortes grandísimos de gasto en el gobierno nacional, central, y el primero de ellos es empezando por el gabinete paralelo que hay en la presidencia de la República. Acuérdense que también Juan Manuel Santos, que fue el que nos endeudó, el que nos metió en todos los líos fiscales que tenemos hoy en día, Juan Manuel Santos montó un gabinete paralelo en el Palacio Nariño, donde hay otros ministros que hacen exactamente lo mismo, que se llaman altos consejeros y que nos cuestan $1 billón cuando hay ministerios que realizan esas mismas funciones. Eso se repite en muchos casos y tenemos por todas partes asesores y consultores haciendo lo que deben hacer los ministros, que para eso son ministros. Bueno, profesor Sergio Calderón, le vamos a tomar su palabra y cuando conozcamos la reforma tributaria y salga, vamos a comparar lo que salió con las metas muy ambiciosas que usted tiene frente a esta reforma tributaria que al parecer ahora sí enfrenta los temas de fondo. Vamos a ver si así será, profesor. Esperemos que sí, sí, señor. Bueno, un abrazo muy estrecho y gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Fernando. Buen día. Hasta luego.